La idea de que cuanto más mejor sigue dominando la mente de muchas personas cuando se trata de entrenamiento en el gimnasio. Entrenar todos los días parece a primera vista la forma más rápida de conseguir músculos fuertes y definidos. Después de todo, si una sesión ya produce resultados, ¿por qué no repetir el estímulo diariamente? Sin embargo, la ciencia muestra que la realidad es más compleja de lo que sugiere esta lógica. Cada vez que entrenas, se producen microlesiones en las fibras musculares. Este proceso es natural y necesario. Es precisamente la reparación de estas lesiones lo que fortalece y aumenta el tamaño del músculo. Pero la reconstrucción no ocurre durante el ejercicio, sino en las horas posteriores. Cuando el cuerpo activa mecanismos de regeneración y síntesis de proteínas, dependiendo de la intensidad del entrenamiento, este proceso puede tomar de 24 a 72 horas para completarse. Es en este intervalo cuando el músculo crece, no durante el levantamiento de peso o las repeticiones. Entonces, ¿qué pasa si el mismo músculo se estimula antes de recuperarse completamente? En lugar de potenciar los resultados, el esfuerzo puede generar fatiga, reducir la eficiencia del proceso de hipertrofia e incluso aumentar el riesgo de lesiones. Por otro lado, la frecuencia diaria no debe verse únicamente como un riesgo. Puede traer beneficios cuando se planifica con ciclos de intensidad, alternancia de grupos musculares y un enfoque en la adaptación neuromuscular. En este video vamos a entender cómo reaccionan los músculos al entrenamiento diario según la ciencia, cuáles son los riesgos del exceso y cómo esta práctica puede de hecho ser beneficiosa cuando está bien estructurada. Cada vez que realizas un ejercicio de fuerza, como el levantamiento de pesas, se producen pequeñas rupturas en las fibras musculares. Estos microtraumas son el desencadenante del proceso conocido como síntesis proteica, en el que el cuerpo reconstruye el tejido dañado, haciéndolo más resistente y a menudo más voluminoso. Esta es la base de la hipertrofia. El detalle es que esta reparación no es inmediata. El tiempo promedio para que un músculo se recupere puede variar en 32 horas, dependiendo de la carga, el volumen y el nivel de condición física de cada persona. Es precisamente durante este periodo de descanso cuando ocurre el crecimiento muscular. Cuando un músculo se entrena nuevamente antes de completar este ciclo, parte del proceso de regeneración puede interrumpirse en lugar de fortalecer la fibra. El cuerpo sigue acumulando daños, sin tiempo para construir nuevas estructuras. Esto puede resultar en estancamiento, disminución del rendimiento e incluso desgaste excesivo. Por otro lado, esto no significa que entrenar diariamente sea siempre perjudicial. Si la intensidad es moderada, o si hay variación entre los grupos musculares, el estímulo diario puede generar una adaptación positiva. Por eso, los programas de entrenamiento bien estructurados alternan ejercicios para diferentes partes del cuerpo, permitiendo trabajar todos los días sin sobrecargar los mismos músculos. La diferencia entre estimular y sobrecargar es lo que determina si el entrenamiento diario será un aliado para el progreso o un obstáculo para la evolución. Entrenar más de lo necesario puede llevar al llamado sobreentrenamiento, overtraining, una condición en la que el cuerpo no logra recuperarse adecuadamente de los estímulos. En lugar de construir fibras musculares más fuertes, el organismo acumula microlesiones, reduciendo la eficiencia del aumento de masa muscular. En algunos casos, incluso puede haber pérdida de tejido muscular, ya que el cuerpo comienza a usar proteínas como fuente de energía. Ante una sobrecarga constante, el impacto del entrenamiento no se limita únicamente a los músculos. El sistema nervioso central, que es el encargado de coordinar cada movimiento, también se ve seriamente afectado cuando el cuerpo no recibe suficiente tiempo de recuperación. La fatiga neural se acumula y comienza a manifestarse de distintas formas. La coordinación motora se vuelve menos precisa, los reflejos se ralentizan, y tareas que antes resultaban simples requieren un mayor esfuerzo mental. Incluso la capacidad de concentración disminuye, lo que puede afectar tanto el rendimiento deportivo como las actividades cotidianas. Este estado de estrés prolongado no se queda solo en el plano físico. A nivel psicológico, el entrenamiento excesivo puede alterar el estado de ánimo. Es común que aparezcan irritabilidad, apatía, falta de motivación y una sensación constante de cansancio mental. En algunos casos, el cuerpo entra en un estado de alerta permanente que interfiere con el descanso nocturno, provocando insomnio o un sueño poco reparador. Dormir mal, a su vez, agrava la fatiga y crea un círculo vicioso difícil de romper. Otro de los riesgos más importantes del entrenamiento diario, sin una adecuada planificación, son las lesiones por esfuerzo repetitivo. Aunque los músculos suelen recuperarse en cuestión de días, los tendones, ligamentos y articulaciones tienen un proceso de regeneración
mucho más lento. Cuando estas estructuras se someten a cargas diarias, sin el descanso necesario, su resistencia disminuye progresivamente. Esto aumenta la probabilidad de inflamaciones persistentes y lesiones crónicas, como la tendinitis o la bursitis, problemas que pueden obligar a suspender el entrenamiento durante semanas o incluso meses. El cuerpo suele enviar señales claras antes de llegar a este punto crítico. Dolores que no desaparecen, una caída evidente en el rendimiento, cansancio constante, incluso después de dormir, y una mala calidad del sueño son algunos de los signos más comunes. Ignorar estas señales es uno de los errores más frecuentes. Cuando esto ocurre, el entrenamiento deja de ser una herramienta de progreso y se convierte en un factor de regresión que frena los avances y aumenta el riesgo de lesión. Sin embargo, entrenar todos los días no es necesariamente negativo. La ciencia también demuestra que la práctica diaria puede aportar beneficios importantes si se realiza con estrategia e inteligencia. Uno de los enfoques más efectivos es el entrenamiento dividido, en el que cada sesión se enfoca en un grupo muscular diferente. Ya está formado, mientras ciertos músculos trabajan, otros descansan y se recuperan. Esto permite mantener una alta frecuencia de entrenamiento sin comprometer los procesos de reparación del cuerpo. Además, el entrenamiento frecuente favorece la adaptación neuromuscular. Repetir movimientos de forma constante mejora la eficiencia del sistema nervioso para reclutar fibras musculares. Esta optimización neural explica por qué muchas personas, especialmente los principiantes, experimentan mejoras rápidas en fuerza y control del movimiento, incluso antes de notar cambios visibles en la masa muscular. No siempre se trata de músculos más grandes, sino de un cuerpo que aprende a utilizarlos mejor. También existen los entrenamientos diarios de baja intensidad que cumplen una función distinta, pero igualmente importante. Actividades como caminar, correr suavemente, realizar ejercicios de movilidad, estiramientos o rutinas funcionales ligeras actúan como recuperación activa. Estas prácticas aumentan el flujo sanguíneo, facilitan la eliminación de residuos metabólicos y reducen la rigidez muscular. En lugar de fatigar al cuerpo, lo preparan para soportar mejor los entrenamientos más exigentes. La clave, por lo tanto, no está en evitar el entrenamiento diario, sino en adaptarlo a la capacidad real de recuperación del cuerpo. La alternancia de grupos musculares, la variación en la intensidad de las sesiones y la atención constante a las señales de fatiga son los factores que determinan si entrenar todos los días será beneficioso o perjudicial. La misma rutina puede generar resultados completamente opuestos, dependiendo de cómo esté estructurada. Cuando no se respeta el tiempo de recuperación, el riesgo de sobreentrenamiento aumenta, el rendimiento se estanca o cae y las probabilidades de sufrir lesiones se multiplican. En cambio, cuando existe planificación, ciclos de carga bien definidos, días de menor intensidad y una integración consciente de actividades ligeras, el entrenamiento diario puede convertirse en una herramienta poderosa para mejorar la fuerza, la resistencia y acelerar la adaptación del cuerpo. La ciencia es clara. En este punto, el crecimiento muscular no depende únicamente de cuánto se entrena, sino también de cómo se descansa. Entrenar, más no significa entrenar mejor. Significa entrenar con inteligencia, escuchar al cuerpo y entender que el progreso real se construye con un equilibrio entre estímulo y recuperación. Este video ayudó a aclarar qué sucede realmente con los músculos y el cuerpo cuando se entrena todos los días. Ahora dime en los comentarios, ¿prefieres entrenar a diario o sientes que tu cuerpo rinde mejor cuando incluyes días de descanso durante la semana?